Me llamó papel pintado. Dijo que me fundía con el fondo mientras su socio creativo la hacía sentir viva. Escuché cada palabra, de pie a 3 metros de distancia. Esa noche no peleé, no grité. Simplemente comencé a planear. Al amanecer, me borré de su vida por completo. Sin previo aviso, sin despedida. Mi nombre es Caleb Michei. Tengo 41 años y he sido diseñador de proyectos de ingeniería durante 17 años. He construido mi carrera sobre la precisión, sobre medir 2 veces y cortar una. Sobre entender que cada viga, cada ángulo, cada cálculo importa. Lo que no calculé fue cómo un matrimonio podía derrumbarse mientras parecía perfectamente sólido desde fuera. Fue un martes por la tarde en octubre cuando todo cambió. Llegué a casa temprano de la obra. Un retraso en los suministros aplazó nuestra inspección un día. La casa estaba en silencio, excepto por el bajo zumbido de la voz de Amber que salía de la oficina en casa que había convertido en su estudio de fotografía / cueva de creación de contenido. No intentaba escuchar a escondidas. Simplemente estaba de pie en el pasillo, con la chaqueta a medio quitar, cuando escuché su risa. No la risa educada que me dedicaba a mí últimamente. La de verdad, la que no había oído en quizás 2 años. Lance, dijo ella, con voz cálida y juguetona. Eres imposible. Me quedé helado. Lance Dramen, el director de arte de esa agencia de publicidad del centro, el tipo para cuya compañía ella había estado haciendo trabajos de fotografía freelance durante los últimos 8 meses. El tipo que mencionaba quizás con demasiada frecuencia durante las cenas en las que realmente hablaba. Hablo en serio, continuó Amber, y podía oírla caminar de un lado a otro, las viejas tablas del suelo crujiendo bajo sus pies. Caleb es como un mueble, ¿sabes? Está ahí, sólido, confiable, pero realmente no ves los muebles después de un tiempo. Simplemente se funden con el fondo. Mi mano se apretó alrededor de las llaves de mi camioneta. Pero tú, prosiguió, su voz bajando de tono, más íntima. Me haces sentir que no soy solo una ama de casa jugando a ser fotógrafa, que de verdad soy alguien. Debería haber entrado en ese mismo momento. Debería haberla confrontado, exigido respuestas, haberla hecho mirarme a los ojos mientras explicaba por qué el hombre que pagó por su equipo de cámara, su iluminación de estudio y sus viajes a talleres de fotografía ahora era un mueble. En lugar de eso, retrocedí silenciosamente y salí por la puerta principal. Entré, me senté en mi camioneta en la entrada durante 20 minutos, mirando fijamente el volante, con las llaves aún en la mano. Cuando finalmente volví a entrar, Amber estaba en la cocina, con el teléfono a un lado y una sonrisa casual. Hola, cariño, dijo, apenas levantando la vista de su portátil, donde estaba editando fotos. No te oí entrar. ¿Qué tal el trabajo? Bien, dije. Como siempre. Asintió, ya de vuelta ajustando los niveles de exposición de una foto de algún mural del centro. ¡Qué bien! Voy a pedir comida tailandesa para cenar. ¿Te parece? Claro. Los muebles no se quejan. Los muebles no crean problemas. Los muebles simplemente se quedan ahí, sólidos y confiables, exactamente donde los dejaste. Esa noche, yací despierto a su lado, escuchando su respiración, sintiendo la distancia entre nosotros, aunque sus hombros casi se tocaban. Y comencé a planear. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:30 como siempre. Amber todavía dormía, con la cara hundida en la almohada, un brazo extendido sobre el espacio donde yo había estado acostado. La observé por un momento, tratando de recordar cuándo había dejado de ser su esposo y había empezado a ser su mueble. Me vestí en silencio, me salté el desayuno y me dirigí a la oficina temprano. Pero no estaba pensando en el trabajo. Estaba pensando en Lance. En la forma en que la voz de Amber había cambiado cuando dijo su nombre. En cuánto tiempo había estado sucediendo esto justo debajo de mis narices. En mi escritorio, abrí un navegador en modo privado e hice algo que nunca había hecho antes. Entré en nuestra cuenta bancaria conjunta desde mi portátil personal, evitando el gestor de contraseñas compartido que siempre habíamos usado. Empecé a revisar las transacciones de los últimos 6 meses. Allí estaba. 14 de septiembre, Caruso Stackhouse, $247.
Amber me había dicho que esa noche estaba en un evento de networking de fotografía. Yo había estado trabajando hasta tarde en el proyecto Henderson. No llegué a casa hasta casi la medianoche. Seguí buscando. 23 de agosto, cargo de una noche en el Hotel Riverside, $312. Había dicho que estaba haciendo una sesión de fotos al atardecer 2 horas al norte, que el viaje de vuelta sería demasiado peligroso en la oscuridad, que se quedaría en un motel barato. El Riverside no era barato. Apreté la mandíbula. Luego saqué el extracto de su tarjeta de crédito, la que ella pensaba que nunca revisaba porque confiaba en que manejara sus gastos de negocio. 17 de julio, Victoria's Secret, $193. No se había puesto nada nuevo para dormir en meses. Al menos no para mí. 9 de junio, entrega de vino, selección premium, $85. Teníamos media caja acumulando polvo en nuestra cocina. ¿Con quién estaba compartiendo vino? Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. La evidencia no solo estaba ahí. Estaba en todas partes. Simplemente había estado demasiado cómodo, demasiado confiado, demasiado parecido al mueble confiable que ella describió como para mirar de verdad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Amber. Corriendo a una reunión con un cliente en el centro. No llegaré a casa hasta tarde. ¿Te quiero? ¿Te quiero? 2 palabras que tecleaba por costumbre, no por sentimiento. No respondí. En cambio, abrí un nuevo documento y comencé a hacer una lista: cuentas bancarias, títulos de propiedad, pólizas de seguro, fondos de jubilación, cada uno de los activos que habíamos construido juntos durante 15 años de matrimonio. Todo lo que tenía mi nombre adjunto. Luego llamé a mi abogado. Bueno, no a mi abogado, al abogado de mi padre, Robert Carver, un tipo que había manejado el patrimonio de mi padre cuando falleció hace 3 años. Un tipo en el que confiaba, un tipo que entendía la discreción. Caleb, dijo Robert cuando contestó, su voz cálida y sorprendida. Ha pasado un tiempo. ¿Todo bien? Necesito hablar contigo sobre algunos documentos legales, dije, manteniendo la voz baja aunque estaba solo en mi oficina. Planificación patrimonial, transferencias de activos, ese tipo de cosas. Hubo una pausa. Robert llevaba 30 años ejerciendo el derecho de familia. Sabía exactamente lo que significaba ese tipo de cosas. ¿Cuándo puedes venir?, preguntó. Hoy, a la hora del almuerzo. Nos reunimos en una cafetería a 3 manzanas de su oficina. Llevé impresiones de todo. Extractos bancarios, recibos de tarjetas de crédito, escrituras de propiedad. Robert los extendió sobre la mesa, su expresión neutral, pero sus ojos agudos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó en voz baja. No lo sé, admití. Meses, tal vez. Podría ser más. ¿Y quieres protegerte? Quiero desaparecer, dije. Las palabras salieron más duras de lo que esperaba. Legalmente, financieramente, completamente. Robert me miró por encima de sus gafas de leer. Eso no es fácil de hacer, Caleb. Especialmente cuando estás casado. Soy consciente, dije, pero también soy consciente de que si la confronto ahora, esto se convierte en una guerra. Abogados, custodia, peleas por los bienes, años de lucha. No quiero eso. ¿Qué es lo que quieres? Me incliné hacia adelante. Quiero darle todo. La casa, los coches, las cuentas, todo. Y luego quiero irme tan limpiamente que ni siquiera se dará cuenta de que me he ido hasta que sea demasiado tarde para detenerme. Robert guardó silencio durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Eso, dijo, puedo hacerlo. Robert trabajó rápido, más rápido de lo que esperaba. En 4 días, tenía todo redactado. Escrituras de renuncia de propiedad, autorizaciones de transferencia de cuentas, cambios de beneficiario en el seguro de vida, incluso los títulos de los coches firmados solo a nombre de Amber. ¿Entiendes lo que estás haciendo aquí?, dijo Robert durante nuestra segunda reunión, deslizando los documentos sobre su escritorio. Le estás dando todo. Solo la casa vale $400,000. ¿Tu cuenta de jubilación?
otros 120. Ella se va con más de $500,000 en activos, y tú te vas sin nada más que tu camioneta y el dinero en efectivo que puedas llevar. Entiendo, dije. ¿Y estás seguro de esto? Pensé en la forma en que Amber me había mirado esa mañana durante el café. No con desprecio, no con ira, simplemente con nada. Como si yo fuera una silla que había dejado de notar hacía años. Estoy seguro. Me entregó un bolígrafo. Entonces firma. Firmé cada documento, los feché, los hice notarizar allí mismo en su oficina. Robert los colocó en un sobremanila y me lo entregó. Estos se presentan el día después de que te vayas, dijo. No antes. Si se entera de esto antes de tiempo, podría bloquear las transferencias. Tienes que haberte ido antes de que ella sepa lo que está pasando. Lo estaré. Esa noche, llegué a una casa vacía. Amber había dejado una nota en la encimera de la cocina. Cena con clientes. No me esperes despierto. Clientes, claro. Subí a nuestro dormitorio, saqué una bolsa de lona del estante superior del armario y empecé a empacar. No mucho. Ropa para una semana, artículos de aseo, el reloj de mi abuelo, el álbum de fotos del servicio militar de mi padre, lo único en esta casa que realmente me importaba. Dejé todo lo demás, las fotos de la boda en la cómoda, el equipo de acampada que no habíamos usado en 5 años, la cafetera que le compré para su cumpleaños porque dijo que la vieja era demasiado lenta. Que se lo quede todo. Que se ahogue en la casa que construimos juntos mientras yo empezaba de nuevo en algún lugar donde nunca se le ocurriría buscar. A las 4 de la mañana, di una última vuelta por la casa. Revisé cada cajón, cada armario, asegurándome de no dejar nada que pudiera rastrear a dónde iba. Luego me detuve en la cocina, miré el congelador por un largo momento, lo abrí, saqué la bolsa de guisantes congelados que teníamos allí desde hacía meses, la que Amber usó cuando se torció el tobillo la primavera pasada. Me quité el anillo de bodas, lo dejé caer en la bolsa, lo enterré profundamente bajo las verduras, luego volví a poner la bolsa en el congelador y cerré la puerta. ¿Lo encontraría eventualmente, o no? De cualquier manera, ya no importaba. Salí a mi camioneta a las 5:48 de la mañana. El cielo apenas comenzaba a clarear, ese gris pálido antes del amanecer. Sin previo aviso, sin despedida. Al salir el sol, me había borrado de su vida, había dejado todo atrás. Arranqué el motor, salí de la entrada, no miré hacia atrás, ni una sola vez. Cuando Amber se despertara 3 horas después, la casa estaría en silencio. Mi lado de la cama frío, mi camioneta desaparecida, y no tendría ni idea de que el hombre al que llamó mueble acababa de salir de su vida para siempre. Amber se despertó con la luz del sol entrando por la ventana del dormitorio y extendió la mano por la cama por costumbre. Su mano encontró sábanas frías. Un espacio vacío. Parpadeó, somnolienta. Caleb solía levantarse temprano, pero siempre dejaba la cafetera en marcha. La casa estaba en silencio. Ningún zumbido de la cocina. Ningún sonido de la ducha. Nada. Se sentó, revisó su teléfono. 8:30. Tarde para ella, pero había estado despierta hasta pasada la medianoche editando fotos de la sesión de ayer con Lance. Caleb. Llamó. Sin respuesta. Se levantó, se puso una bata y bajó las escaleras. La cocina estaba intacta. Ni café, ni platos en el fregadero. Sus botas de trabajo no estaban junto a la puerta. Probablemente se fue temprano para una inspección de obra, pensó. A veces lo hacía cuando había vertidos de hormigón programados. Se preparó su propio café. Revisó su teléfono. Ningún mensaje de él. Eso era inusual. Caleb siempre enviaba mensajes. Saliendo temprano, llego tarde, te quiero. Pequeños mensajes que ella había dejado de leer hacía meses. Abrió Instagram, revisó los comentarios de su publicación de anoche. Una de sus piezas fotográficas, un paisaje urbano melancólico que había tomado con Lance en el distrito de los almacenes. 300 me gusta ya. No está mal. No fue hasta que subió a buscar su cámara cuando se dio cuenta. El armario. Su lado, vacío. No desordenado, no saqueado,
simplemente vacío. Sus camisas colgadas, desaparecidas. Sus pantalones de trabajo, desaparecidos. El estante donde guardaba sus botas y sus viejas gorras de béisbol, despejado. Su corazón comenzó a latir más rápido. Abrió de golpe los cajones de su cómoda. Nada. Solo madera desnuda y ese leve olor a los bloques de cedro que siempre guardaba allí. ¿Qué demonios?, susurró. Corrió de vuelta abajo, revisó el garaje. Su caja de herramientas todavía estaba allí. Su banco de trabajo también. Pero su camioneta se había ido, su chaqueta también. Llamó a su teléfono, directo al buzón de voz. Volvió a llamar. Lo mismo. Se quedó de pie en medio del garaje, respirando con dificultad, tratando de encontrarle sentido. La gente no se iba sin más. No así. No Caleb. Caleb era estable, confiable, predecible hasta la médula. Volvió adentro, comenzó a revisar la casa sistemáticamente. Su oficina, vacía. El archivador donde guardaba los papeles importantes, vacío. Incluso el cajón de los trastos de la cocina había sido ordenado, como si alguien hubiera revisado y tomado solo lo que necesitaba. Fue entonces cuando el pánico comenzó a apoderarse de ella. Cogió su portátil, inició sesión en su cuenta bancaria conjunta. El saldo seguía allí, todo. Pero cuando hizo clic en los detalles de la cuenta, su nombre era el único que figuraba. El nombre de Caleb había sido eliminado. Hizo clic en la cuenta de la hipoteca. Lo mismo. Solo su nombre. Títulos de los coches, seguros, servicios públicos, todo había sido transferido a ella. Todo, la casa, los vehículos, las cuentas. Le había dado todo y había desaparecido. Le temblaban las manos mientras marcaba su número de nuevo. Buzón de voz. Caleb, ¿qué demonios está pasando?, dijo, su voz elevándose. ¿Dónde estás? Llámame ahora mismo. Colgó, se quedó mirando el teléfono. Luego llamó a Lance. Hola, preciosa, contestó él, su voz cálida y despreocupada. ¿Ya me echas de menos? Lance, necesito que vengas, dijo ella, con la voz tensa. Algo va mal. Caleb se ha ido. ¿Ido? ¿Qué quieres decir con ido? Quiero decir ido. Sus cosas, su camioneta, todo. Simplemente se ha ido. Hubo una pausa al otro lado. ¿Hablas en serio? Sí, hablo en serio. ¿Puedes venir o no? Estoy en camino. Colgó, caminó hacia la ventana de la cocina, miró la entrada vacía, tratando de recordar lo último que Caleb le había dicho. No pudo. Amber presentó una denuncia por desaparición al tercer día. No porque estuviera genuinamente preocupada por mí, sino porque Lance se lo dijo esa mañana mientras tomaban café. Queda mejor si la gente empieza a hacer preguntas, dijo él, sentado en nuestro sofá con mi taza favorita en la mano. Llamas a la policía, presentas denuncias, haces todo lo que una esposa preocupada debería hacer. Cubres tus espaldas. Ella asintió, ya ensayando lo que diría, las lágrimas que lloraría, la confusión que interpretaría. La policía llegó esa tarde. 2 oficiales, uno mayor con canas en el pelo y ojos cansados. Uno más joven que no dejaba de mirar a Amber como si la reconociera de algún sitio, probablemente de Instagram. Tenía 43.000 seguidores. Señora Michei, dijo el oficial mayor, sacando una libreta. ¿Cuándo vio a su esposo por última vez? Hace 3 días, dijo Amber, con la voz cuidadosamente medida. Me fui a la cama sobre la medianoche. Él ya estaba dormido. Cuando me desperté a la mañana siguiente, simplemente se había ido. Toda su ropa, su camioneta, todo. ¿Alguna discusión reciente, problemas financieros, algo inusual en su comportamiento? No, mintió ella con fluidez. Todo era completamente normal. Cenamos juntos 2 noches antes, vimos una película. Parecía estar bien. No entiendo qué pasó. El oficial más joven recorrió la casa, revisando las habitaciones, abriendo armarios. Regresó negando con la cabeza.
No hay signos de forcejeo ni de entrada forzada, señora. Parece que hizo una maleta y se fue por su cuenta. ¿Pero por qué haría eso?, preguntó Amber, dejando que su voz se quebrara lo justo. Éramos felices. Esto no tiene ningún sentido. El oficial mayor intercambió una mirada con su compañero. Se notaba que ya habían visto esto antes. Demasiadas veces. Señora Mitchell, a veces vemos esto, dijo amablemente. Hombres que simplemente se van. Crisis de la mediana edad, estrés laboral, depresión. Se esconden. A veces vuelven después de unos días. A veces no. Pero sin pruebas de un acto criminal, no hay mucho que podamos hacer legalmente. ¿Pero no van a buscarlo? Su pánico se estaba volviendo real ahora. Presentaremos la denuncia, comprobaremos los hospitales, pasaremos su información por nuestras bases de datos. Pero, señora, si un adulto quiere desaparecer y no hay ningún delito de por medio, no podemos obligarlo a volver. Se fueron. Amber se quedó en el umbral, viendo cómo se alejaba su coche patrulla, sintiendo como un miedo genuino se instalaba en su pecho por primera vez. Para la segunda semana, había comenzado a publicar en las redes sociales, con cuidado. Primero, una foto en blanco y negro de nuestra boda con una leyenda, echándote de menos más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, vuelve a casa sano y salvo. Emoji triste. Manos rezando. Corazón. Los comentarios llegaron rápidamente. Oh, Dios mío. Espero que esté bien. Enviando oraciones a ambos. Mantente fuerte, chica. Luego alguien empezó a investigar. Un detective de Internet con demasiado tiempo libre encontró las fotos que ella había publicado con Lance durante los últimos 6 meses. Las reuniones de clientes, que parecían sospechosamente cenas románticas, las colaboraciones creativas en bares de vinos, las publicaciones patrocinadas donde etiquetaba a Lance con corazoncitos y bromas internas. Un comentario dolió profundamente. Tal vez se cansó de ser tu telón de fondo mientras jugabas a la fotógrafa con tu juguete. Es solo una opinión. Amber lo borró de inmediato, pero llegaron más rápido de lo que podía eliminarlos. Noten cómo no está realmente triste en estas fotos. Es todo una actuación. Su marido desaparece y ella está haciendo una sesión de fotos al respecto. Todo esto huele a conciencia culpable. Desactivó los comentarios, hizo su cuenta privada, pero el daño ya estaba hecho. Su número de seguidores comenzó a caer. 50 personas al día al principio, luego cientos. La audiencia que había tardado 3 años en construir se evaporó en 2 semanas. Los acuerdos con marcas desaparecieron de la noche a la mañana. La compañía de esterillas de yoga envió un correo electrónico frío: hemos decidido tomar una dirección diferente. Su asociación con una marca de cuidado de la piel terminó sin explicación, solo un aviso de terminación. Los clientes de fotografía comenzaron a cancelar. Vamos con otra persona. Problemas de presupuesto. Cambio de planes. Lance dejó de pasar tanto por casa. Dejó de contestar sus llamadas rápidamente. Cuando finalmente lo confrontó una noche en su cocina, él apenas levantó la vista de su teléfono. Cariño, esto es mucho, dijo casualmente. La situación del marido desaparecido, la policía haciendo preguntas, todo este drama en línea. No me apunté a este nivel de lío. Dijiste que me amabas, replicó Amber, la desesperación asomando en su voz. Dije que disfrutaba pasando tiempo contigo, corrigió Lance, finalmente mirándola a los ojos. Estaban fríos, calculadores. Hay una diferencia. Y ahora mismo, que me asocien contigo es malo para mi marca. Ella lo miró fijamente. ¿Así que eso es todo? ¿Después de todo? Creo que necesitamos un espacio hasta que esto se calme, dijo él, ya dirigiéndose a la puerta. ¿Lo entiendes, verdad? Se fue sin despedirse con un beso. Ni siquiera miró hacia atrás. Amber se quedó sola en la casa que ahora se sentía enorme y sofocante. El silencio presionaba sus oídos como agua profunda. Para la tercera semana, la soledad había desarrollado dientes. Se despertaba a las 3 de la mañana, extendiendo la mano por la cama por costumbre, encontrando solo sábanas frías.
Preparaba café para dos, luego se quedaba mirando la segunda taza antes de verterla por el fregadero. Ponía la mesa para cenar y se daba cuenta a mitad de la comida de que estaba completamente sola. Una tarde, desesperada por algo que adormeciera el dolor, abrió el congelador en busca de helado. Fue entonces cuando vio la bolsa de guisantes congelados. La de la primavera pasada, cuando se torció el tobillo y yo se la sostuve contra la hinchazón mientras ella se quejaba de perderse una sesión de fotos. La sacó. Se sentía más pesada de lo que debería. Algo no cuadraba. Confundida, rasgó la bolsa sobre el fregadero. Mi anillo de bodas cayó y golpeó la encimera con un sonido metálico que resonó en la silenciosa cocina. Lo recogió con manos temblorosas, mirando la banda de oro como si fuera una prueba de la escena de un crimen. La inscripción en el interior aún era visible. El para siempre empieza hoy. Él lo sabía. Lo había sabido todo sobre Lance, sobre sus mentiras, sobre todo. Y aún así se había ido en silencio. Dejó el anillo como una declaración final. La dejó con todo, excepto con él mismo. Las lágrimas llegaron entonces, las de verdad, por primera vez. Sollozos feos y ahogados que resonaron por las habitaciones vacías y fueron tragados por el silencio. Pero yo ya estaba a 3 estados de distancia, construyendo algo nuevo. Y no escuché ni una sola lágrima caer. Terminé en Montana, en el condado de Flathead, para ser específico, un lugar tan alejado de la vida que había dejado atrás que bien podría haber estado en otro planeta. El proyecto de refugio para veteranos había sido el sueño de mi padre mucho antes de convertirse en el mío. Hablaba de ello constantemente en los meses antes de morir. Esta visión de construir un lugar donde los tipos que habían servido a su país y luego se habían quedado atrás pudieran volver a ponerse de pie con dignidad y propósito. Había iniciado un fondo para ello durante 5 años. Ahorró $20,000 de su pensión, $1 cuidadoso a la vez. Me lo dejó todo en su testamento con una simple petición escrita con su letra temblorosa: termina lo que empecé, hijo. Dales la segunda oportunidad que desearía haber podido dar a más de mis hermanos. Me había sentado sobre ese dinero durante 3 años, demasiado enterrado en mi cómodo matrimonio y mi rutina segura como para hacer algo significativo con él. Demasiado cómodo siendo un mueble como para construir algo que realmente importara. Ahora, de pie frente a una estructura a medio construir con madera apilada y el olor a serrín fresco espeso en el aire de la montaña, finalmente entendí lo que había estado tratando de decirme todo el tiempo. El jefe de obra era un tipo llamado Han Roston, de unos 60 años con la piel curtida y ojos agudos que no se perdían nada. Exranger del ejército con una cojera pronunciada por la explosión de un IED en Kandahar que había matado a 3 de su escuadrón y lo había dejado con una varilla de titanio en la pierna izquierda. Me evaluó cuando aparecí un martes por la mañana, mi camioneta cubierta de polvo del camino y llena con todo lo que poseía. ¿Estás perdido?, preguntó Hank, sin malicia. No, señor, dije, mirándolo directamente a los ojos. Busco el proyecto del refugio. Oí que podrían necesitar ayuda para construirlo. ¿Sabes cómo usar un martillo? Soy ingeniero estructural, dije. Sé leer planos y asegurarme de que las cosas no se caigan. Puedo aprender el resto bastante rápido. Hank me estudió durante un largo momento. Esos ojos que habían visto demasiado evaluándome por completo. Luego asintió una vez. Suficiente. ¿Tienes dónde quedarte? Todavía no. Hay una caravana ahí atrás. No se ha usado en un año. Necesita una limpieza y probablemente huele a ratones, pero tiene calefacción y agua corriente. Si nos ayudas a construir esto, puedes quedarte allí sin pagar alquiler. Recibimos entregas de comida cuando pasa el camión de comida 2 veces al día. ¿Te parece bien? Le estreché la mano. Su agarre era de hierro a pesar de su edad. Me parece perfecto. Esa primera semana fue brutal de maneras que no había anticipado. Mi cuerpo no estaba acostumbrado al trabajo físico en absoluto. Había pasado 17 años detrás de un escritorio calculando cargas y revisando planos. Levantar vigas pesadas, acarrear paneles de yeso, cavar hoyos para postes en el suelo medio congelado de Montana era un animal completamente diferente. Mis manos se llenaron de ampollas para el segundo día. Mi espalda gritaba en protesta para el tercero.
Me derrumbaba en esa caravana mohosa cada noche, demasiado agotado para pensar, demasiado cansado hasta los huesos para soñar, y me despertaba antes del amanecer para hacerlo todo de nuevo. Pero era un trabajo honesto. Un trabajo real. Del tipo en el que podías ver un progreso tangible al final de cada día. Una pared que no existía por la mañana. Una viga de techo asegurada sólidamente contra el viento. Una cimentación vertida, nivelada y verdadera. Los otros voluntarios eran un grupo mixto. Veteranos en su mayoría, tipos que habían estado exactamente donde se dirigían estos futuros residentes. Tipos que entendían íntimamente lo que significaba perderlo todo y necesitar desesperadamente que alguien te echara una mano para levantarte en lugar de una limosna. Uno de ellos era un hombre llamado Gus Merrick, exmarine con una intensidad tranquila que imponía respeto sin pedirlo. Fuerza Delta antes de eso, aunque no hablaba de esos años, y su expediente de servicio estaba mayormente censurado. Había regresado de 3 misiones. No pudo adaptarse a la vida civil. Pasó 5 años a la deriva entre hospitales de veteranos y refugios antes de que un programa en Oregón le diera estructura y propósito de nuevo. Ahora lo devolvía, un martillazo a la vez. Gus se sentó a mi lado durante el descanso para almorzar al final de mi segunda semana, entregándome un sándwich envuelto en papel. «Estás huyendo de algo», dijo. No era una pregunta, sino una declaración rotunda de un hecho observado. No respondí de inmediato. Solo desenvolví el sándwich y le di un bocado. Pavo y queso suizo. Simple y bueno. Está bien, continuó Gus, acomodándose en la pila de madera como si nos conociéramos de años. La mitad de los tipos aquí están huyendo de algo. Malos matrimonios, malas decisiones, malos recuerdos que no se van. El truco no es dejar de correr. Es averiguar si estás huyendo de algo o corriendo hacia algo. Hay una verdadera diferencia entre ambos. ¿Cuál es la diferencia?, pregunté en voz baja. Gus miró hacia las montañas que se extendían infinitamente en todas direcciones, hacia el esqueleto del edificio que se levantaba contra el gran cielo. Huyendo de algo, sigues mirando por encima del hombro todos los días. Sigues dejando que lo que dejaste atrás defina a dónde vas. Corriendo hacia algo, estás construyendo algo nuevo con un propósito real. Creando en lugar de solo escapar. Estás construyendo algo nuevo aquí, Caleb. Hice una pausa, dejé el sándwich con cuidado, miré la estructura que se levantaba a nuestro alrededor, las paredes que pronto albergarían a personas que las necesitaban desesperadamente. Sí, dije, sintiendo cada palabra. Creo que sí. Gus asintió lentamente, satisfecho. Bien. Porque el mundo ya tiene suficientes hombres rotos deambulando perdidos. Lo que realmente necesita son hombres que sepan cómo reconstruir. Cómo tomar lo que está destrozado y hacerlo fuerte de nuevo. Esa noche, me senté en los escalones de la caravana viendo el sol ponerse sobre las montañas en franjas de naranja y púrpura profundo. Mi teléfono, el de prepago que compré en una gasolinera en Idaho, estaba a mi lado. Tenía exactamente 3 contactos guardados: Robert Carver, el abogado, y servicios de emergencia. Eso era todo. Sin mensajes, sin llamadas perdidas, sin cuentas de redes sociales, sin conexión alguna con la vida de la que me había borrado metódicamente. Solo silencio. Un silencio limpio, claro y honesto que no exigía nada de mí excepto presencia. Y por primera vez en más años de los que podía contar, sentí que finalmente podía respirar hondo. Como si mis pulmones finalmente estuvieran recibiendo el oxígeno del que habían estado privados. A las montañas no les importaba quién solía ser. El trabajo no juzgaba mi pasado. Los hombres aquí no hacían preguntas para las que no necesitaban respuestas. Yo era solo Caleb, un tipo con un martillo y un propósito, y eso era suficiente. Pasaron 3 años como agua entre los dedos. 3 años de serrín y sudor, de paredes levantadas y techos asegurados, de hombres encontrando su equilibrio de nuevo en un mundo que los había olvidado. Cambié de maneras que Amber no reconocería. Mis manos ahora estaban callosas, con cicatrices de trabajo honesto. Mis hombros más anchos por levantar vigas, mi rostro más delgado, curtido por el viento y el sol de Montana. Me había dejado crecer la barba, la mantenía recortada pero presente, y dejé que las canas aparecieran en mis sienes sin luchar contra ellas.
El refugio ya estaba terminado, operativo, con 24 camas ocupadas por veteranos que tenían su segunda oportunidad, tal como mi padre había soñado. Me había quedado como subdirector, ayudando a Hank a coordinar los suministros y el mantenimiento. No era un trabajo glamoroso, pero importaba. Cada mañana, me despertaba sabiendo que era parte de algo más grande que yo mismo. Un martes por la tarde, apareció un fotógrafo, un chico joven con equipo caro, diciendo que trabajaba para una revista regional de actividades al aire libre que hacía un reportaje sobre proyectos de reconstrucción comunitaria en Montana. ¿Les importa si tomo algunas fotos del equipo trabajando?, le preguntó a Hank. Hank se encogió de hombros. Mientras no estorbes. Yo estaba acarreando madera recuperada con otro voluntario cuando el fotógrafo comenzó a disparar. No le di mucha importancia, simplemente seguí trabajando, concentrado en la tarea. 2 meses después, Gus se me acercó durante el almuerzo con una revista en la mano. ¿Has visto esto?, preguntó, abriéndola en una página marcada. Allí estaba yo, a medio levantar, con la madera sobre mi hombro, entrecerrando los ojos contra el sol. La foto era espontánea, sin posar, real. El pie de foto decía: voluntarios acarrean madera recuperada durante la renovación del refugio para veteranos del condado de Flathead. Sin nombre, sin identificación, solo un hombre haciendo un trabajo honesto. Se ve bien, dije, devolviéndosela. Gus me estudió. ¿Te preocupa que alguien te reconozca? No, dije, y lo decía en serio. Ese hombre de la foto no es el mismo que se fue. Que miren. No encontrarán a quien buscan. Lo que no sabía era que a 3 estados de distancia, en una librería en Boulder, Colorado, Amber estaba a punto de hojear esa misma revista mientras esperaba que pasara una tormenta. Mientras tanto, de vuelta en la casa que solía ser nuestra, Amber había reconstruido una versión de su vida. No la que había querido, sino la que se había ganado con sus decisiones. Los seguidores nunca volvieron. Los acuerdos con las marcas se mantuvieron ausentes. Tuvo que conseguir un trabajo normal en un estudio de fotografía, editando el trabajo de otras personas por $12 la hora. La casa era demasiado grande, demasiado cara, demasiado llena de fantasmas. Intentó salir con alguien. Lance se había mudado a California sin mirar atrás. Otros hombres habían ido y venido, pero ninguno se quedó. Todos sentían algo roto en ella que no podía ocultar del todo. En este martes en particular, se metió en una librería para escapar de la lluvia. Deambuló por la sección de revistas por costumbre. Cogió una publicación de actividades al aire libre que normalmente nunca leería. Hojeó páginas de cabañas en el bosque y rutas de senderismo. Estaba a punto de devolverla cuando vio la foto. Tercera página, a doble página, mostrando a voluntarios en un proyecto de refugio. Se le cortó la respiración. El hombre de la foto tenía barba, canas en las sienes, ropa diferente, una postura diferente, pero ella conocía esos ojos, conocía la forma en que sostenía los hombros, lo conocía hasta los huesos. ¿Qué? La revista se le escapó de los dedos, las páginas esparciéndose por el suelo de baldosas. Un empleado le preguntó si estaba bien. No respondió, solo miró la foto como si pudiera disolverse si apartaba la vista. Estaba vivo. No solo vivo, sino bien, construyendo algo, contribuyendo. La foto mostraba fuerza, propósito, paz, todo lo que ella nunca le había dado espacio para ser. Recogió las páginas con manos temblorosas, compró la revista, condujo a casa en silencio. Esa noche, se sentó en la mesa de la cocina bajo una luz cruda, estudiando cada detalle de la fotografía. El fondo mostraba montañas. El pie de foto mencionaba el condado de Flathead, Montana. Se había ido a Montana. Por primera vez en 3 años, Amber tomó una decisión que no se trataba de autoconservación o gestión de imagen. Iba a encontrarlo. No para traerlo de vuelta, no para disculparse, aunque le debía eso y más, sino para ver con sus propios ojos en que se había convertido sin que su peso lo arrastrara. Reservó un vuelo para el viernes. Amber llegó al condado de Flathead un viernes por la tarde, alquiló un coche en el aeropuerto y condujo por carreteras de montaña que nunca había visto antes, siguiendo las indicaciones hacia el refugio de veteranos que mencionaba el artículo de la revista. Había ensayado lo que diría 100 veces en el avión.
Disculpas, explicaciones, justificaciones de por qué había venido hasta aquí. Ninguna de ellas sonaba bien en su cabeza. El refugio se encontraba al final de un camino de grava, rodeado de pinos y montañas. Era más grande de lo que esperaba, bien construido, sólido, el tipo de estructura que hablaba de cuidado y precisión en cada viga y clavo. Aparcó al otro lado del camino y esperó. Vio a los voluntarios ir y venir. Vio a hombres trabajando en una ampliación del edificio principal. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces lo vio. Caleb salió del edificio principal, cargando madera sobre su hombro como si no pesara nada. Había cambiado tanto que casi dolía mirarlo. La barba era nueva, veteada de plata. Sus hombros eran más anchos. Sus brazos, musculosos por el trabajo. Se movía con una confianza que nunca antes le había visto, como si finalmente hubiera madurado. Llevaba botas de trabajo y una camisa de franela, vaqueros desgastados con suciedad real, no la ropa cuidadosamente planchada que solía llevar a la oficina, no el hombre que medía su vida en hojas de cálculo y cálculos estructurales. Este era alguien nuevo, alguien completo. A Amber le temblaron las manos al abrir la puerta del coche. Había esperado 3 horas, pero ahora que había llegado el momento, su valor casi le falló. Pisó la grava. El sonido de sus botas en la piedra parecía increíblemente fuerte. Caleb levantó la vista, la vio. Por un largo momento, ninguno de los dos se movió, simplemente se quedaron allí, separados por 15 metros de tierra de Montana. 3 años de silencio colgando entre ellos como humo. Entonces Caleb dejó la madera con cuidado, se limpió las manos en los vaqueros y caminó hacia ella. Ni rápido, ni lento, simplemente constante, como siempre había sido, excepto que ahora esa constancia provenía de la fuerza en lugar de la costumbre. Se detuvo a unos 3 metros de distancia. Lo suficientemente cerca para hablar. Lo suficientemente lejos para mantener la distancia. Amber, dijo. Su voz también era diferente. Más profunda, más tranquila, como si hubiera encontrado algo sólido en su centro. Caleb, su voz salió apenas por encima de un susurro. Vi tu foto en una revista. Tenía que. Necesitaba ver si eras realmente tú. Soy yo, dijo él simplemente. Ella lo miró de verdad, y vio lo que la foto solo había insinuado. Este hombre no la necesitaba, no necesitaba nada de ella. Había construido una vida sin ella y le sentaba mejor que su matrimonio jamás lo había hecho. Lo siento, dijo, las palabras saliendo a borbotones. Por todo. Por Lance. Por tratarte como si no importaras. Por no ver lo que tenía hasta que lo perdí. Caleb guardó silencio por un momento. No estaba enojado, ni herido, solo pensativo. Aprecio que lo digas, dijo finalmente. De verdad. Pero Amber, no vine aquí a esperar tu disculpa. Vine aquí a construir algo que importa, y lo hice. Lo sé, dijo ella, las lágrimas comenzando a caer. Puedo verlo. Pareces feliz, real. Como si finalmente hubieras encontrado tu lugar. Lo encontré, confirmó Caleb. Tuve que perderlo todo para darme cuenta de lo que realmente importaba. Resultó que no era la casa, ni el trabajo, ni el matrimonio. Era el propósito, la dignidad, construir algo con mis propias manos que ayuda a la gente. Amber se secó los ojos. ¿Me odias? Caleb lo consideró. Lo consideró de verdad. No, dijo honestamente. No te odio. Odiarte significaría que todavía tienes poder sobre mi vida. Y no lo tienes. Eres solo alguien que solía conocer. Alguien que me enseñó lo que no quería ser. Eso dolió más que lo que habría dolido la ira. Peor que los gritos o las acusaciones. La completa ausencia de emoción. La finalidad de ello. ¿Hay alguna posibilidad? Comenzó ella. No, dijo Caleb, no con crueldad, pero con firmeza. No hay ninguna posibilidad. Esa versión de mí murió hace 3 años. El hombre que está aquí ahora no encaja en tu mundo. Y, francamente, no quiero hacerlo. Me gusta mi vida. Me gusta quién soy.
No voy a volver a ser un mueble. Amber asintió, aceptando lo que en el fondo sabía que era verdad. ¿Qué debo hacer? Vete a casa, Caleb, dijo. Construye algo real. Deja de actuar para las cámaras y vive de verdad. Encuentra a alguien que te vea a ti, no a tu número de seguidores. Sé mejor de lo que eras. Se dio la vuelta para marcharse, luego se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Espero que encuentres lo que buscas, Amber. De verdad lo espero. Solo entiende que no está aquí. Nunca estuvo aquí. Luego regresó a su trabajo, recogió la madera y desapareció en el edificio. Amber se quedó sola en el camino de grava, observando el refugio que se había convertido en su hogar, y finalmente entendió lo que había tirado por la borda. Se subió a su coche y condujo de regreso al aeropuerto, reservó el siguiente vuelo a casa. Y en algún lugar sobre Colorado, mirando las nubes y el cielo, tomó una decisión. Iba a borrar su Instagram, conseguir un trabajo de verdad, dejar de buscar la validación de extraños. Quizás, solo quizás, aprender a verse a sí misma como algo más que contenido. Era demasiado tarde para ella y Caleb. Esa historia había terminado. Pero su propia historia, su verdadera historia, podría estar apenas comenzando. 8 meses después de la visita de Amber, conocí a Sarah Crawford en una orientación para voluntarios del refugio. Estaba allí en representación de una organización sin fines de lucro local que proporcionaba capacitación laboral a veteranos en transición a la vida civil. Tenía ojos amables y una fuerza tranquila que me recordaba a las montañas. Sin pretensiones, sin actuaciones, solo una presencia genuina. Empezamos a hablar durante un descanso para tomar café. Me habló de su difunto esposo, un bombero que murió respondiendo a un incendio forestal hacía 4 años, de criar a sus 2 hijos sola, de encontrar un propósito en ayudar a los demás, incluso mientras cargaba con su propio dolor. No hablas mucho de tu pasado, observó durante nuestro tercer encuentro para tomar café, que había dejado de ser sobre trabajo y había comenzado a ser otra cosa. No hay mucho de que valga la pena hablar, dije. Esa persona ya no existe. Ella asintió como si lo entendiera completamente. Lo entiendo. A veces tienes que quemar la versión antigua para hacer espacio a quien estás destinado a ser. Nos lo tomamos con calma. Sin prisas, sin grandes declaraciones, solo 2 personas que habían pasado por el fuego, aprendiendo a confiar de nuevo en el calor. Sus hijos, Emma y Jack, fueron cautelosos al principio, poniéndome a prueba, viendo si yo era real o solo otra persona que se iría. No presioné, simplemente estuve presente. Ayudé con los deberes, arreglé el grifo que goteaba en su cocina, le enseñé a Jack a cambiar un neumático. Escuché a Emma hablar de sus proyectos de arte. 6 meses después, Emma me preguntó directamente, ¿vas a casarte con nuestra mamá? Miré a Sarah, que observaba desde el umbral de la cocina con una expresión que no pude descifrar del todo. No lo sé, le dije a Emma, honestamente. Pero sé que no me voy a ir a ninguna parte. Ya sea que tu mamá quiera casarse conmigo o no, me quedo. Puedes contar con eso. Sarah sonrió. Ese fue el momento en que lo supe. Nos casamos un sábado por la mañana de octubre en el refugio que mi padre había soñado construir. Una ceremonia pequeña. Hank ofició. Gus fue mi padrino. Emma y Jack estuvieron con su madre. Ambos sonriendo. Sin fotógrafo. Sin redes sociales. Sin actuación para una audiencia que no importaba. Solo nosotros. Solo real. Después de la ceremonia, todos trabajamos juntos en la nueva ampliación. Incluso Emma y Jack ayudaron a pintar, manchándose más ellos que las paredes, pero riendo todo el tiempo. Esa noche, sentado en nuestro porche con Sarah a mi lado, su mano en la mía, pensé en el hombre que solía ser. El que había aceptado ser invisible, el que creía que la constancia significaba desaparecer en el fondo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sarah suavemente. Solo en que a veces perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa, dije. Ella apretó mi mano. Me alegro de que lo encontraras. Yo también. En algún lugar, a 3 estados de distancia, Amber había borrado sus cuentas de redes sociales y había comenzado a trabajar como fotógrafa escolar. No era glamoroso, ni viral,
Pero era un trabajo honesto que hacía sonreír a los niños. Envió una tarjeta cuando se enteró de mi boda a través de conocidos mutuos que aún vivían en nuestra antigua ciudad. Solo 3 palabras adentro: me alegro por ti. Le creí. Esperaba que encontrara su propia versión de esta paz. Pero ese era su viaje ahora. El mío estaba aquí, en este momento, con esta mujer y estos niños y esta vida que había construido con mis propias manos llenas de cicatrices. El pasado se había ido. El futuro era incierto. Pero ahora mismo, en este momento, estaba exactamente donde pertenecía. Años después de desaparecer de la vida de Amber, estaba de pie en el patio trasero de la casa que Sara y yo habíamos comprado juntos. Viendo a Emma practicar su discurso de ingreso a la universidad mientras Jack lanzaba una pelota de béisbol contra la cerca trasera con un ritmo que solo un chico de 15 años podía mantener. La casa no era grande, unos 140 metros cuadrados en las afueras de la ciudad con vistas a las montañas, pero era nuestra. Cada clavo, cada pincelada, cada recuerdo que se construía dentro de estas paredes. Sara salió al porche con 2 vasos de limonada, el pelo recogido, vistiendo una de mis viejas camisas de franela sobre sus vaqueros. Me dio un vaso y se apoyó en la barandilla a mi lado. Emma está nerviosa por la entrevista, dijo en voz baja. Lo hará genial, le aseguré. Tiene tu fuerza, y tu constancia, agregó Sara, apretando mi brazo. El refugio se había ampliado de nuevo. 24 camas se habían convertido en 40. Habíamos añadido un centro de capacitación laboral, una clínica de salud mental y un taller de carpintería donde los veteranos podían aprender un oficio mientras reconstruían sus vidas. Los 20.000 de mi padre se habían convertido en algo que él nunca podría haber imaginado. Hank se había retirado el año pasado, pasándome el puesto de director. Al principio estaba aterrorizado, pero Gus me había recordado algo importante. Ya sabes cómo liderar, había dicho. Lo has estado haciendo con el ejemplo durante 4 años. Ahora solo tienes el título que lo acompaña. El mes pasado, iniciamos un proyecto que había estado planeando durante 2 años, un edificio residencial para veteranos mayores que necesitaban más cuidados de los que el refugio podía ofrecer. 16 unidades con personal médico a tiempo completo y áreas comunes diseñadas para la dignidad y la comunidad. Lo llamaríamos como mi padre, el Centro de Cuidado para Veteranos Daniel Michei. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Robert Carver, mi abogado. El que me había ayudado a desaparecer todos esos años. He oído lo del nuevo centro. Tu viejo estaría orgulloso. Demonios, yo estoy orgulloso. Has construido algo que importa, Caleb. Sonreí y guardé el teléfono. ¿Buenas noticias?, preguntó Sara. Solo alguien recordándome lo lejos que he llegado, dije. Esa tarde, después de la cena, Emma me apartó. ¿Puedo preguntarte algo personal? Siempre. ¿Alguna vez te arrepientes? De haber dejado tu antigua vida como lo hiciste. Lo pensé. Lo consideré de verdad. Pensé en el hombre que solía ser. El marido invisible. El mueble que Amber dejó de ver. No, dije honestamente. Ni por un segundo. Esa vida me estaba matando lentamente. Irme me salvó. Me trajo aquí. A tu madre. A ti y a Jack. A un trabajo que realmente importa. Lo volvería a hacer exactamente de la misma manera. Emma asintió, satisfecha. Bien, porque estamos muy contentos de que te hayas quedado. Me abrazó rápidamente y luego volvió a sus deberes. Más tarde esa noche, acostado en la cama con la cabeza de Sara en mi pecho, miré al techo y pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. En algún lugar, Amber estaba construyendo su propia versión de redención. Había oído a través de viejos contactos que estaba saliendo con alguien, un profesor, un tipo tranquilo que la hacía reír. Esperaba que esta vez fuera real. Esperaba que hubiera aprendido lo que yo tuve que aprender por las malas. Que ser visto no se trata de ser perfecto o de actuar. Se trata de ser genuino, de mostrarte como eres y confiar en que eso es suficiente. Estás pensando demasiado alto, murmuró Sara, somnolienta. Lo siento, dije, besando su frente. ¿Qué tal si digo que solo estoy agradecido? Por las segundas oportunidades,
Por encontrar un propósito real, por ti. Ella sonrió contra mi pecho. Somos los afortunados. Tenía razón. Había abandonado todo lo que creía que me definía: casa, matrimonio, carrera, identidad. Y al perder todo eso, había encontrado algo infinitamente más valioso. Me encontré a mí mismo. Las montañas fuera de nuestra ventana permanecían silenciosas y fuertes, como lo habían hecho cada noche durante los últimos 4 años. Testigos constantes e inmutables del hombre en el que me había convertido. Mañana me despertaría temprano, ayudaría a Jack con sus deberes de matemáticas antes de la escuela, le daría un beso de despedida a Sara antes de dirigirme al refugio, pasaría un día construyendo algo que importaba junto a hombres que entendían el valor de las segundas oportunidades. Esta era mi vida ahora. No era perfecta, ni glamorosa, ni del tipo que generaba me gusta, seguidores o momentos virales. Pero era real. Era mía. Estaba construida sobre una base de dignidad, propósito y trabajo honesto. Y eso era más que suficiente. Era todo.